funcionamiento básico. El funcionamiento básico de las redes y una parte de lo que es diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo interesante? Como les hacía mención en la introducción, bueno, conocer cómo piensan ellas y cómo se ven afectadas por mensajes o información de otros sistemas. Ok, ahí tienen el objetivo general. Al término del curso ustedes van a tener por lo menos una amplia visión de cómo funcionan las redes y la base diagnóstica para discriminar si es realmente un fallo de comunicación o es un fallo aislado, común y corriente. ¿Por qué les digo esto? Porque el mecánico se enfrenta hoy por hoy a un sistema que, como les decía y vengo arrastrándolo, es integral. Entonces usted ya no puede mirar el vehículo, mira, voy a trabajar en caja. Muchas veces, muchas de las fallas, como les repito, son motivadas por mensajes que se vuelcan a la red por parte de otros subsistemas o sistemas. Ok, concepto, dice que es el método de transporte e intercambio de datos mediante una red de comunicación. Antes las cosas funcionaban diferente, se las explico de esta manera. Antes, si usted encendía luces, simplemente hacía un cierre a tierra. Si un sensor volcaba un mensaje relevante, como por ejemplo temperatura del motor, lo hacía tú a tú con un procesador, no más, hasta ahí llegaba eso. Díganme que no es cierto. Todo era cablear, o sea, por medio de cables un sensor de suma relevancia, por ejemplo CKP, su señal la tiraba directamente a ecomotor y ya murió. Y de ahí podría ser que se despegara, si haría necesidad de cable, señal para algún subsistema, por ejemplo transmisión automática, y ahí murió. Pero vean que todo era a nivel de cableado, de cambios de señales que viajan y se compartían vía cable. Y cuando hablábamos de interruptores, ¿cómo era el asunto? Cierres a tierra. Todo era un cierre a tierra, usted encendía una luz por medio de un cierre a tierra y un relevador, usted encendía algo. Era así como funcionaba. Ahora, poco a poco vamos viendo que ya lo que es el transporte de datos permite que los procesos entre las unidades de mando cambien radicalmente. ¿En qué sentido? Bueno, ahí señores, muy sencillo. Un mensaje muy importante se puede volcar a la red y puede ser compartido, literalmente oído por otras unidades de mando en función de lo que interese, si es que les interesa o si es que no les interesa. Entonces esto agiliza dos cosas: la toma de decisiones, que es lo vital, la toma de decisiones de los procesadores para hacer su función, y segundo, que el volcar un mensaje en una red donde viajan datos, además de agilizar, es una manera muy segura y muy rápida de compartir, porque no oye solo uno, no es direccional nada más, sino que puede tener varias direcciones. Entonces, todo esto es ventajoso, sí, claro, pero a la hora de fallos no, señores, porque si un mensaje es volcado en la red que implica seguridad, riesgo para los ocupantes o para el conductor, simplemente los modos de degrado o modos de refugio, como le suelen llamar, puede activar cualquier sistema. Y usted, si no sabe esto, cuando llega a tratar la dicha falla, la toma y la retoma como si fuera una falla particular de caja de cambios. Y no es así, señores, puede ser un mensaje volcado en la red. Ok, vamos a ir avanzando un poquito. El funcionamiento. Esta imagen habla muy claro de lo que se trata, la comunicación entre unidades de mando. Recuerden que la comunicación ya no es amperaje, ya no es voltaje, sino es la modulación de lo que acabo de mencionar. O sea, dicho de otra manera, ya aquí los cambios de tensión que se solían dar para que los sensores trabajaran o para que los actuadores funcionaran, va a ser promulgado por una red de datos en donde lo que vamos a tener aquí es el tráfico de información. Ese tráfico de información
Son señales moduladas en un lenguaje que poco a poco lo vamos a ir viendo y se llama binario. Y ya lo vieron con el compañero. Entonces el detalle de cómo se muestran los dibujos en los libros de texto está bien graficado. Cualquiera sin mínimo de conocimiento de red ve este dibujo, inmediatamente ve los teléfonos, ve el cableado, inmediatamente se ubica. De lo que vamos a ver ya es algo más delicado que simplemente una conmutación a tierra o un voltaje variable de un sensor que llega a un módulo de control. ¿Hasta ahí vamos bien, señores? Ok, perfecto. La estructura básica de la red la podríamos asumir por medio de cables que van entrelazados. Sin embargo, aquí vamos a ver de que la comunicación de datos realmente no es algo muy que diga uno, pero qué novedad de esto. Se trafica datos desde hace casi los finales de los años 80, casi a los inicios, me atrevería yo a decir que ya muchas compañías americanas y europeas trabajaban en el tráfico de datos para establecer procesos que van desde iluminación, confort, infotenimiento y respuesta de motor a lo que es emisión de gases. Entonces tampoco vamos a decir que es el último grito de la moda, ¿no? Simplemente que ahora, debido a las regulaciones de emisión de gases y de seguridad activa y pasiva, pues se retoma cada vez más y en mayor cantidad la carga de red a bordo del vehículo. Ahí tenemos, por ejemplo, dos módulos compartiendo en red multiplexada y con las resistencias terminales que poco a poco vamos a dar la función de cada una de ellas. Esto me deja a mí dos detalles que es importante que ustedes sepan. Primero, el tráfico de datos puede ser en dos líneas o en una línea y se habla de bidireccional. La red tiene una serie de características que van desde, por ejemplo, según sea la red, bifilar o unifilar, un cable, dos cables. Puede haber, por así decirlo, infinidad de características. Por ejemplo, se puede hablar de su velocidad, se puede hablar de si son maestros o esclavos, de si son multimaestro o esclavo. También se puede hablar un poquito de la arquitectura que tienen, si van en paralelo, si van en serie. También son clasificadas en letras del abecedario A, B, C y D. ¿Quién se acuerda de esas, señores? ¿Qué es la diferencia entre un sistema de tráfico de datos tipo A? ¿Alguien se acuerda? ¿Tipo B? ¿Tipo C? Ok, eso lo vamos a ver poco a poco. Y no solo eso, eso es interesante para el examen, ¿verdad? Eso me interesa que lo sepan, porque muchos de los catálogos de manuales que ustedes vayan a leer, ya sea en inglés o en español, y una vez lo ubican a usted diciéndole, ese es un CAN o eso es un sistema de tráfico de datos tipo C, y ya una vez con que me digan tipo C, ya yo quedo, sí, ya sé. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? No, no duda, nulo. No. Vamos bien. A, B, C, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. La reseña, vean que ya desde el año 82 ya habían prototipos y que el primer automóvil, ustedes saben que los americanos y los europeos siempre viven en el pleito quién inventó primero el sistema. Si hablamos de bolsas de aire, los americanos dicen que fueron ellos, los europeos dicen que sí. Pues igual en las redes. En las redes ya desde el año 92, el Mercedes Clase E fue el primer vehículo que incorpora un grado o un % de su carga tecnológica, por así hablarlo, con un sistema de red. Dice que diseñado para permitir la comunicación fiable y reducir cableado. Vamos a ver que esto de reducir cableado pues es la razón también número uno de que exista la red de comunicación y la velocidad de intercambio de datos. Ustedes saben que eso es igual que los celulares. Quien no tuvo un Nokia modelo 9070 y luego tuvo el otro y el otro, que ha cambiado en todo, es el tráfico de datos y la velocidad con que se descarga y se procesan datos. Las redes les ocurre exactamente lo mismo que les ocurre a los celulares. Cada vez vienen más complejas, con más capacidad de tráfico de datos y minimizan
oigan bien lo que voy a decir porque esto es polémico, minimiza el tiempo de corrección de una falla desde que se manifiesta la falla hasta que se corrige. La idea es más bien hacerle fácil las cosas al técnico. Lo que pasa es que usted dice esto en una charla, pues se genera mucha polémica. ¿Por qué? De ahí porque en parte tienen razón. Si yo no conozco el sistema, para mí eso no es real, ¿me entienden? El desconocimiento es la madre del problema, ¿verdad? Que no hablan Eso mismo. Ok. Dice que cuáles son las ventajas, bueno, la reducción de costos y mejora de la flexibilidad. Ninguna concesionaria le adiciona a un sistema o un vehículo sin costo de producción, aumenta, a no ser de que sean vehículos de alta gama. La tendencia es que más bien los sistemas permitan disminuir costos y tiempo, y así lo es. Sino porque todos los benditos vienen con McPherson. McPherson es un sistema de suspensión que la mayoría de vehículos lo integra. ¿Por qué? No es porque es más superior a un sistema de suspensión independiente, jamás, sino es la sencillez de construcción que tiene este sistema y lo versátil que es. Dice que en Europa se ha convertido en un estándar de facto. Bueno, ustedes saben, después del curso, que a partir de qué año se hace de obligatoriedad el incluir la red. No, 2008 es el año que pusieron las concesionarias. Euro 6. Más o menos, tiene que ver un poquito con emisión de gases, tiene que ver un poquito con seguridad activa y pasiva, pero después del 2008 la tendencia es que el vehículo incorpore la red a su sistema. La motivación, ahí está, nace como un mecanismo para compartir información, pero no solo compartirla, sino que esa información viaje en un tiempo más reducido, reduzca lo que es toma de decisiones. Ustedes saben que, por ejemplo, en una caja, ya sea cualquier tipo de estas cajas, CVT, Chiptronic, Tiptronic, Manotronic, cualquiera de estas, el criterio de selección y el desarrollo cinemático de la caja va en función de la información que se maneje, y el vehículo se torna más maniobrable y más, voy a decir así, con una respuesta más rápida según se maneje el flujo de datos, y una red es exclusivamente apta para eso. Si hablamos a nivel de seguridad activa y seguridad pasiva, ocurre lo mismo, señores, ocurre lo mismo. Dice que reducir el cableado del vehículo, reducir el número de sensores, reducir el tiempo de detención y reparación de la avería, facilitar la ampliación de la electrónica de nuevas versiones, en definitiva, reducir el costo total. Ven, aquí se resume una pregunta del examen. ¿Cuál es y por qué se toma la adición a la red? Por estas cosas. Todo esto conlleva a que los vehículos traigan consigo equiparada a la red. Ok, ¿alguna duda hasta el momento, señores? Le pregunta a los clientes de las agencias, y más bien ahí no hay ningún bajo costo, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente es como todo. Cuando salía el primer sensor de banda ancha, pues sale muy caro. Después viene un segundo más barato. Los chinos lo copian y ya saben lo que pasa después. Todo sigue en un mercado globalizado, todo sigue el mismo comportamiento. Todo sigue el mismo comportamiento. Lo primero que inventan cuesta. Igual que, recuerden que el vehículo le afecta toda la economía. Por ejemplo, los conceptos de obsolesidad programada que hablábamos, es igual. Es igual, en el vehículo todo se plantea igual. El primer invento de algún sistema es caro, este carro tiene esto, cuando usted vea, se le arrima por ahí un coreano, y ya cuando vea que, y ya, se desvirtuó, se hizo algo general. Ok, ¿alguna duda referente al tema? Por lo menos vamos haciendo una introducción un poco rápida, partiendo del hecho de que ustedes ya recibieron el curso. Entonces, vamos un poquito rápido, pero si ustedes consideran y tienen preguntas, igual. Ok, ¿qué es la sobrecarga tecnológica del vehículo? Bueno, esto obedece más que todo a la serie de unidades de mando. Las unidades de mando han ido aumentando, y para nadie es un secreto que ahora hay hasta una unidad de mando para la bomba de gasolina. Y recientemente me contaban que hasta la maquinita de tirar agua ya va a tener ahí una unidad de mando.
Entonces, el limpiaparabrisas, limpiaparabrisas, se torna un actuador más integrado a la red. ¿Por qué? Porque todo, como le digo, lo quieren, por así decirlo, integrar a la red. ¿Para qué? Para una serie de cosas que vienen desde luces inteligentes, sensores de lluvia, asistentes de parqueo y todo eso, señores, es tecnología y representa más unidades de mando. Al tener más unidades de mando, usted va creando una red de cables casi incontrolable, que quitan espacio, ¿verdad? Y peso, generan peso. A la hora de hacer el escáner y probar es excelente, porque uno va probando. Claro, porque hay pruebas activas con el escáner que le permiten desde el escáner activar y dice, bueno, si el escáner lo hace y no lo hace el vehículo, entonces ya ustedes cruzan información. El problema aquí es el equipo, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a formar de equipo? Porque recuerden que, aunque más adelante vamos a hablar de protocolos, no todos los equipos de diagnóstico permiten una interrelación real con toda la red CAN. Eso se los digo porque, bueno, ustedes lo van a ver más adelante en la parte de práctica. Ok, esto que están viendo aquí, por ejemplo, es un vehículo sobrecargado tecnológicamente, en donde ya es imposible manejar el grueso de los arnés por peso, por espacio. Y, por ejemplo, cuando se hace otro sistema con un solo procesador integrado, más bien es hasta contraproducente. Todas estas arquitecturas que les muestro aquí fueron antes de la aparición de sistemas de red. La red no tomó al vehículo y una vez le invadió, sino que fue invadiendo sectores. Por ejemplo, hay vehículos que primero tuvieron red a nivel de luces, a nivel de algunos tipos de seguridad. Luego la red sí le envolvió todo al vehículo y todo puede ser integrado a una red. Y no solo eso, que es un detalle importante, que permite que nuevas tecnologías se adicionen al vehículo y ya no haya que hacer el costo de la red, porque la red ya está, simplemente es integrar. Aquí ya cuando hablamos de 3 unidades en red, vean que se usa y se disminuye el cableado notablemente cuando hace aparición el tráfico de datos. Recuerden que bus, la palabra bus quiere decir transporte y se usa CAN bus por transporte de datos, Limbus, Bambus, Link, y todas las palabras que tengan por así decirlo, la palabra bus es tráfico o transporte de datos. La palabra bus tiene ese sentido etimológico, es transporte de datos. Pero lo que señala recuerdo es que realmente el concepto de bus era por la cantidad, o sea, ya no es lo mismo que viaje un solo viejillo a un montón de gente con buses. Sí, claro, porque el bus representa transporte, pero también es el caudal, porque el caudal viene en aumento constante. Por ejemplo, la arquitectura tradicional a nivel de actuadores, dícese luces, pito, bomba de gasolina, era típica a lo que están viendo ahí. Entonces ustedes tenían un ramal con un cierre negativo y el lado de potencia, lo notan aquí, el lado de potencia. La manera, como les decía, era típico en que si usted hacía un cierre a tierra, porque activaba algo, un relay tiraba el 85 o 86 a tierra, el elemento trabajaba y así sucesivamente se le iba dando forma a todo, luces de alta, luces de baja, direccionales, luces de parqueo, pito, todo. Y si hablábamos de inyectores, por ejemplo, o motores, era lo mismo, solenoides, se cierra acá, cierra aquí. ¿Qué es lo que cambia entonces ahora con la connotación de la red? Es muy sencillo, veanlo acá. Se sustituye todo ese cableado, me devuelvo hacia atrás, todo este cableado y todo este poco de interruptores a 2 unidades de mando, A y B. A y B. Entonces usted, al tener A y B, une 2 cables trenzados, y ya vamos a ver por qué el trenzado y por qué el multiplexado,
Y usted tiene el mismo control de los mismos elementos, pero usando una lógica, ya usando un tráfico de datos. Entonces ya por estos cables no viaja, dígame bien, no viaja señales a tierra, sino viajan señales binarias. Y usted puede hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, ¿se eliminaron cables? Claro que sí, pero la red, todo lo que es el tráfico de red, tiene el problema de que si bien es cierto, puede disminuir cableado y eliminar señales supletorias, que hay muchas en el vehículo o había muchas. El problema es que va sumando ¿qué? Que aumenta unidades de mando. Entonces se gana aquí y se pierde allá, porque no existe la fórmula perfecta. Y ahí, lógicamente se disminuye el cable, pero se van ganando unidades de mando. ¿Cuántas unidades de mando tenían aquí? Perdón. Nada. ¿Y aquí cuánto tienen? 2 unidades de mando. La famosa caja inteligente, estamos hablando de la BCI, BCM, Honda le llama Miku, ¿cómo le llama Mitsubishi? ETAX. Estas cajas inteligentes o gestores de energía, como lo llaman los textos, son ni más ni menos la aplicación de esto que están viendo acá. Es lo mismo. Usted consigue ya una caja gestora de energía, una caja inteligente, donde acuñan relevadores y relé. Y pasa el bendito problema que les contaba con las fallas de los fusibles, que tradicionalmente ustedes los probaban, positivo aquí, positivo acá, el fusible estaba bueno, ahora usted positivo acá y el fusible está quemado. Esto sucede porque ellos, el pedestal donde están es una unidad de proceso, es una unidad de mando, entonces ya su condición cambia. Siguen cumpliendo la función tradicional para que fueron hechos, que son protección, pero la manera de probarlas cambia. Ok, entonces estamos entendiendo lo que está sucediendo con los famosos cierres a tierra. ¿Alguna duda, señores? Vamos entendiendo ahí, los voy llevando hacia la parte, digamos, de la explicación de cómo se estructura la red y las características que tiene. ¿Tienen alguna duda? Seguimos. Ok, estamos aquí. Por ejemplo, esto ya es una red bastante moderna y vean ustedes que dentro de un mismo vehículo, oigan bien lo que les voy a decir porque va a entrar en el examen, cohabitan diferentes redes que trabajan a diferentes velocidades de un cable, de 2 cables, y que trabajan en sistemas totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí, si ustedes notan, tenemos la red de infotenimiento, la red de tracción, la red de confort, tenemos un LIN-bus, tenemos un CAN-bus y tenemos un tráfico de diagnóstico, cable 7, que era el PIN. ¿Cuál, señores? Cable 7, ¿qué número de PIN es? Cable 7. Cable K, eso es, está mal dicho. La línea K es el PIN 7 del conector J1962-F. ¿Se acuerdan? Que es el que se queda en el vehículo, porque ustedes le meten el N, que es J19-M, que se queda en el escáner. Ahí es donde ustedes nos hablan de ABCD, que es, digamos, que puede ser en anillo. No, todavía no hemos llegado a eso, ya casi vamos a llegar a eso. Lo que quiero es que observen cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tráficos de datos cohabitan en un mismo vehículo, con diferentes velocidades, con diferentes características. Unos de una velocidad más alta, otros de una velocidad más baja. Unos atienden lo que es seguridad activa, otros atienden lo que es seguridad pasiva, otros atienden tracción, otros atienden confort, y vean ustedes cómo se llegó hasta este nivel. Por ejemplo, vean acá el conector J1962, cómo esta información llega de todas para su efectivo diagnóstico al PIN 6 y 14 y el PIN 7, que es la línea
Ya, ok, perfecto. Pero así ya cambia la masa. No, masa es 5 digital y 4 chasis. Y el 15 es la línea L, que a veces se utiliza también para ciertos tipos de comunicación americana, que también vamos a dedicar 3 horas a lo que es la comunicación en vehículos americanos, que radicalmente viene siendo lo mismo. Le duele a quien le duele. Ok, por ejemplo, aquí de color café todo lo que tenemos es tracción. Y vean ustedes que en color gris tenemos todo lo que es confort. Cada J que hay acá, cada número pertenece a una unidad de mando. Y si logran ver, hay subsistemas, por ejemplo, esto que está acá, ¿qué dice ahí, señor? Lean. Entonces, Lean, BAN, LAN y cualquiera de esos nombres, todo obedece a lo mismo, señores. Lo que cambia entre uno y otro es la velocidad, si es de 2 líneas, de una línea, si es maestro esclavo, y si pertenece a una clasificación A, B, C o D. ¿Estamos? Ok, ¿alguna duda? Ahora, todo esto que está acá está intercambiando información, no importa que sea la más humilde de todas a la más compleja, como lo es el Buscan, que muy pronto será para los vehículos, para los venideros, por así decirlo, el Flat Drive, que ya hay prototipos, que ya hay vehículos trabajando esta red. Y esto que está acá, todo esto lo que está haciendo es simplemente tráfico de información. ¿Qué es infotenimiento? Infotenimiento es la unión de la palabra información y entretenimiento. Entonces, podemos decir que son de esas palabras nuevas que se van sumándole a la tecnología para describir situaciones así como, por ejemplo, GPS, posicionamiento satelital y todo esto, teléfono, telemática, alarmas por sonido, todo eso es infotenimiento y está bajo esta modalidad, bajo este tipo de red. Ok, detalle importante, siempre en todo lo que es red se tiene que manejar el conocimiento por parte del técnico de 3 cosas fundamentales, señores. Oigan, la forma de la señal, la comprobación a nivel de tensión, resistencia y, lo que es más importante, a quién atiende la red, de dónde trafica, de dónde pasa de un punto A a un punto B. Eso es lo más importante para poder decir que está usted ubicado. ¿Entendieron esos 3 conceptos? Voy a ir. 1. La forma de la señal. O sea, usted tiene que saber cómo es la señal cuando la comunicación está activa y está en forma buena, o sea, que hay y que está buena. Luego, si pertenece... ¿cuál era la otra? Las mediciones a nivel de tensión, comprobaciones a nivel de tensión y resistencia. Y a quién atiende, sobre qué sistema está ello ubicado. ¿Cómo estamos, Chicho? Ok, ¿alguna duda referente al diagrama? Doctor, ¿eso que dijo sería qué? Eso es, digamos, lo que un técnico debe tener en su haber para poder enfrentar un fallo. Recuerde que aquí el problema, si usted conoce estos 3 elementos básicos que acabo de mencionar y tiene sus buenos diagramas, su buen osciloscopio y su buen escáner, prácticamente usted tiene más o menos un promedio de éxito del 90%. ¿Cuál es el tercero, bro? el sistema ¿A quién atiende? Donde pasa la red, ¿a quién atiende? Sí, ¿a quién atiende? ¿A qué módulo usted está interpretando? Sí, o sea, si ustedes notan, vean que aquí, por ejemplo, J503, J525 y J503, E603, ¿atienden a quién? Entonces ya usted sabe, por un código que le habla a él, a quién está atendiendo.
Recuerden que los sistemas se comunican en tiempo real y, por ejemplo, una falla, pues cualquiera diría, pues puña, ¿cómo infotenimiento tiene que ver con RPM? ¿Me entienden? O con un sensor de velocidad. Pues vamos a ver que a veces, depende de la velocidad, el radio puede bajar de volumen o subir de volumen solo o apagarse. ¿Me entienden? Y eso solo lo puede hacer de una manera, compartiendo datos. No hay otra manera. O sea, solo existe esa manera. Por ejemplo, cuestiones similares ocurren en toda la red. Por ejemplo, el caso que les contaba yo de dejar en algunos vehículos la tapa mal cerrada, la tapa del capo. No acelera el motor. No acelera, lo siente en Me modo pasó con un emergencia. Peugeot 407 y ese carro le dieron inyectores y todo, como el Baby. Y el carro no aceleraba, no daba buena velocidad, iba dormido. Y era que el sensor de la cerradura del capó se había reventado el cable. Exactamente, y historias así se suman al montón de sucesos misteriosos, entre comillas, ¿verdad? Que pueden hacer que un vehículo sea afectado en una de sus funciones propias de motor Pero o transmisión. interesante pues que no aparecía como cosa, ¿no? Es que eso es lo delicado, porque cualquiera diría, bueno, el problema es cuando no aparece código, pero vean ustedes que cómo ingiere una situación de esas a otros sistemas. ¿Cómo está, señor? Ok, por ejemplo, viendo un poquito más en detalle, vean ustedes aquí a quién está o cómo está instaurada la red. Aquí tenemos, por ejemplo, un Limbus y un CAN bus, atendiendo a qué? Al confort. Vean que tenemos aquí, por ejemplo, en este cajetín, la bocina inteligente, la vigilancia del habitáculo y el sensor de inclinación, depositando sobre una unidad de mando del confort. Y tenemos una unidad de mando en la columna de dirección, atendiendo el volante multifunción. Y una unidad de mando de red a bordo conectada a CAN y también conectada a limpiaparabrisas y sensor de luz de lluvia. Y también tenemos airbag compartiendo. Vean que todo lo que está en azul es unifilar y todo lo que está en café es bifilar. Pero qué diferencia, además de que uno es de un hilo y que el otro es de 2 hilos hay. La velocidad, muy bien, y los sistemas a que atienden, unos son más prioritarios. Entonces el Limbus es una línea. Limbus es una línea. El cable CAN, vamos a ver si lo explico. Tiene que agregarle el CAN bus, normalmente, como tradicionalmente, son 2 hilos, ¿verdad? Pero tienen esta particularidad, que son plegados, multiplexados. No sé si les queda alguna duda aquí. Ok. Claro, para que usted nosotros vamos a tener. Tranquilo. No, Fue su compañero de aquí, no hizo el curso con nosotros lo hicimos. ¿quién? Y aquí no recibió el curso de nosotros, de Ah, campo, ya. nosotros lo hicimos. Ok, sí, ya lo entiendo. Estaba guardado. Ok. Esta emulación, por ejemplo, ya la tienen, no sé si la han visto algunos, describen muy bien algunos de los detalles que se producen en el intercambio de datos, curiosidades que se dan a nivel del intercambio de datos. Por ejemplo, aquí tengo el sensor de rueda. Como la rueda, el sensor, la bobina captora y su señal depositándose a la unidad de mando del ABS y del SP. De ahí se vuelca un mensaje a la red, pero esta red que están viendo acá es CAN, o sea que es de 2 hilos. La red vuelca su mensaje. El problema cuando se vuelcan mensajes a la red es que todos los interesados pueden oír lo que se está diciendo, y vamos a ver que por
los procesos de priorización o priorización. Algunos actúan más rápido que otros. Esto se va a ser oído por la unidad de mando o la unidad de control electrónico de la caja de cambios automática. También la BCI va a recibir el mensaje y el módulo de control de motor también lo va a recibir. Siempre va a haber presencia de un traductor, le llaman gateway o portal de comunicación. Los portales de comunicación son y están presentes en todas las redes, tanto americanas como europeas. Puertas de enlace, portales de transmisión o como le quieran llamar, son simplemente traductores para acumular velocidades e intercambio de datos de unos que vienen muy lentos a otros que vienen muy rápido. Entonces aquí vamos a poner a funcionar esto, porque el mensaje va a ser transmitido sobre todas estas y va a ser decodificado a una velocidad menor, en donde la forma de la señal y el tipo de comunicación que hay acá ya no va a ser CAN, sino va a ser VAN. Entonces, VAN quiere decir Vehicle Area Network y LIN quiere decir Local Interconnect Network, ¿sí? Para que vayan haciendo el glosario ahí por si hay alguna duda. Entre los detalles más interesantes es por qué se tiene que pasar un mensaje y el objetivo general es describir el funcionamiento básico. El funcionamiento básico de las redes y una parte de lo que es diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo interesante? Como les hacía mención en la introducción, bueno, conocer cómo piensan ellas y cómo se ven afectadas por mensajes o información de otros sistemas. Ok, ahí tienen el objetivo general. Al término del curso ustedes van a tener por lo menos una amplia visión de cómo funcionan las redes y la base diagnóstica para discriminar si es realmente un fallo de comunicación o es un fallo aislado, común y corriente. ¿Por qué les digo esto? Porque el mecánico se enfrenta hoy por hoy a un sistema que, como les decía y vengo arrastrándolo, es integral. Entonces usted ya no puede mirar el vehículo, mira, voy a trabajar en caja. Muchas veces, muchas de las fallas, como les repito, son motivadas por mensajes que se vuelcan a la red por parte de otros subsistemas o sistemas. Ok, concepto, dice que es el método de transporte e intercambio de datos mediante una red de comunicación. Antes las cosas funcionaban diferente, se las explico de esta manera. Antes, si usted encendía luces, simplemente hacía un cierre a tierra. Si un sensor volcaba un mensaje relevante, como por ejemplo temperatura de motor, lo hacía tú a tú con un procesador, no más, hasta ahí llegaba eso. Díganme que no es cierto. Todo era cablear, o sea, por medio de cables un sensor de suma relevancia, por ejemplo CKP, su señal la tiraba directamente a ecomotor y ya murió. Y de ahí podría ser que se despegara si haría necesidad de cable, señal para algún subsistema, por ejemplo transmisión automática, y ahí murió. Pero vean que todo era a nivel de cableado, de cambios de señales que viajan y se compartían vía cable. Y cuando hablábamos de interruptores, ¿cómo era el asunto? Cierres a tierra. Tú eras un cierre a tierra, usted encendía una luz por medio de un cierre a tierra de un relevador, usted encendía algo. Era así como funcionaba. Ahora, poco a poco vamos viendo que ya lo que es el transporte de datos permite que los procesos entre las unidades de mando cambien radicalmente. ¿En qué sentido? Bueno, ahí señores, muy sencillo. Un mensaje muy importante se puede volcar a la red y puede ser compartido, literalmente oído por otras unidades de mando en función de lo que interese, si es que les interesa o si es que no les interesa. Entonces esto agiliza dos cosas: la toma de decisiones, que es lo vital, la toma de decisiones de los procesadores para hacer su función,
Y segundo, que el volcar un mensaje en una red donde viajan datos, además de agilizar, es una manera muy segura y muy rápida de compartir, porque no oye solo uno, no es direccional nada más, sino que puede tener varias direcciones. Entonces, todo esto es ventajoso, sí, claro, pero a la hora de fallos no, señores. Porque si un mensaje es volcado en la red que implica seguridad, riesgo para los ocupantes o para el conductor, simplemente los modos de degrado o modos de refugio, como le suelen llamar, puede activar cualquier sistema. Y usted, si no sabe esto, cuando llega a tratar la dicha falla, la toma y la retoma como si fuera una falla particular de caja de cambios. Y no es así, señores, puede ser un mensaje volcado en la red. Ok, vamos a ir avanzando un poquito. El funcionamiento. Esta imagen habla muy claro de lo que se trata, la comunicación entre unidades de mando. Recuerden que la comunicación ya no es amperaje, ya no es voltaje, sino es la modulación de lo que acabo de mencionar. O sea, dicho de otra manera, ya aquí los cambios de tensión que se solían dar para que los sensores trabajaran o para que los actuadores funcionaran, va a ser promulgado por una red de datos en donde lo que vamos a tener aquí es el tráfico de información. Ese tráfico de información son señales moduladas en un lenguaje que poco a poco lo vamos a ir viendo y se llama binario, y ya lo vieron con el compañero. Entonces el detalle de cómo se muestran los dibujos en los libros de texto está bien graficado. Cualquiera sin mínimo de conocimiento de red ve este dibujo, inmediatamente ve los teléfonos, ve el cableado, inmediatamente se ubica. De lo que vamos a ver ya es algo más delicado que simplemente una conmutación a tierra o un voltaje variable de un sensor que llega a un módulo de control. ¿Hasta ahí vamos bien, señores? Ok, perfecto. La estructura básica de la red la podríamos asumir por medio de cables que van entrelazados. Sin embargo, aquí vamos a ver de que la comunicación de datos realmente no es algo muy que diga uno, pero qué novedad de esto. Se trafica datos desde hace casi los finales de los años 80, casi a los inicios, me atrevería yo a decir que ya muchas compañías americanas y europeas trabajaban en el tráfico de datos para establecer procesos que van desde iluminación, confort, infotenimiento y respuesta del motor a lo que es emisión de gases. Entonces tampoco vamos a decir que es el último grito de la moda, no, simplemente que ahora, debido a las regulaciones de emisión de gases y de seguridad activa y pasiva, pues se retoma cada vez más y en mayor cantidad la carga de red a bordo del vehículo. Ahí tenemos, por ejemplo, dos módulos compartiendo en red multiplexada y con las resistencias terminales que poco a poco vamos a dar la función de cada una de ellas. Esto me deja a mí dos detalles que es importante que ustedes sepan. Primero, el tráfico de datos puede ser en dos líneas o en una línea, y se habla de bidireccional. La red tiene una serie de características que van desde, por ejemplo, según sea la red, bifilar o unifilar, un cable, dos cables. Puede haber, por así decirlo, infinidad de características. Por ejemplo, se puede hablar de su velocidad, se puede hablar de si son maestros o esclavos, de si son multimaestro o esclavo. También se puede hablar un poquito de la arquitectura que tienen, si van en paralelo, si van en serie. También son clasificadas en letras del abecedario A, B, C y D. ¿Quién se acuerda de esas, señores? ¿Qué es la diferencia entre un sistema de tráfico de datos tipo A? ¿Alguien se acuerda? ¿Tipo B? ¿Tipo C? Ok, eso lo vamos a ver poco a poco. Y no solo eso, eso es interesante para el examen, ¿verdad? Eso me interesa que lo sepan, porque muchos de los catálogos de manuales que ustedes vayan a leer, ya sea en inglés o en español,
Y una vez lo ubican a usted diciéndole, ese es un CAN o eso es un sistema de tráfico de datos tipo C, y ya una vez con que me digan tipo C, ya yo quedo, sí, ya sé. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? No, no es duda, nulo. Vamos bien. ¿Cuál sería entonces? A, B, A, C. B, C. A, B, C, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, Ok, perfecto. La reseña, vean que ya desde el año 82 ya habían prototipos y que el primer automóvil, ustedes saben que los americanos y los europeos siempre viven en el pleito quién inventó primero el sistema. Si hablamos de bolsas de aire, los americanos dicen que fueron ellos, los europeos dicen que sí. Pues igual en las redes. En las redes ya desde el año 92, el Mercedes Clase E fue el primer vehículo que incorpora un grado o un % de su carga tecnológica, por así hablarlo, con un sistema de red. Dice que diseñado para permitir la comunicación fiable y reducir cableado. Vamos a ver que esto de reducir cableado pues es la razón también número uno de que exista la red de comunicación y la velocidad de intercambio de datos. Ustedes saben que eso es igual que los celulares. Quien no tuvo un Nokia modelo 9070 y luego tuvo el otro y el otro, que ha cambiado en todo, es el tráfico de datos y la velocidad con que se descarga y se procesan datos. Las redes les ocurre exactamente lo mismo que les ocurre a los celulares. Cada vez vienen más complejas, con más capacidad de tráfico de datos y minimizan, oigan bien lo que voy a decir porque esto es polémico, minimiza el tiempo de corrección de una falla desde que se manifiesta la falla hasta que se corrige. La idea es más bien hacerle fácil las cosas al técnico. Lo que pasa es que usted dice esto en una charla, pues se genera mucha polémica. ¿Por qué? De ahí porque en parte tienen razón. Si yo no conozco el sistema, para mí eso no es real. ¿Me entienden? El desconocimiento es la madre del problema, ¿verdad? Eso mismo. Ok. Dice que cuáles son las ventajas, bueno, la reducción de costos y mejora de la flexibilidad. Ninguna concesionaria le adiciona a un sistema o un vehículo sin costo de producción, aumenta, a no ser de que sean vehículos de alta gama. La tendencia es que más bien los sistemas permitan disminuir costos y tiempo, y así lo es, sino porque todos los benditos vienen con McPherson. McPherson es un sistema de suspensión que la mayoría de vehículos lo integra. ¿Por qué? No es porque es más superior a un sistema de suspensión independiente, jamás, sino es la sencillez de construcción que tiene este sistema y lo versátil que es. Dice que en Europa se ha convertido en estándar de facto. Bueno, ustedes saben, después del curso, que a partir de qué año se hace de obligatoriedad el incluir la red. No, 2008 es el año que pusieron las concesionarias. Euro 6. Más o menos, tiene que ver un poquito con emisión de gases, tiene que ver un poquito con seguridad activa y pasiva, pero después del 2008 la tendencia es que el vehículo incorpore la red a su sistema. La motivación, ahí está, nace como un mecanismo para compartir información, pero no solo compartirla, sino que esa información viaje en un tiempo más reducido, reduzca lo que es toma de decisiones. Ustedes saben que, por ejemplo, en una caja, ya sea cualquier tipo de estas cajas, CVT, Chiptronic, Tiptronic, Manotronic, cualquiera de estas, el criterio de selección y el desarrollo cinemático de la caja va en función de la información que se maneje, y el vehículo se torna más maniobrable y más, voy a decir así, con una respuesta más rápida según se maneje el flujo de datos, y una red es exclusivamente apta para eso. Si hablamos a nivel de seguridad activa y seguridad pasiva, ocurre lo mismo, señores, ocurre lo mismo. Dice que reducir el cableado del vehículo, reducir el número de sensores, reducir el tiempo de detención y reparación de la avería, facilitar la ampliación de la electrónica en nuevas versiones, en definitiva, reducir el costo total. Ven, aquí se resume una pregunta del examen. ¿Cuál es y por qué se toma la adición a la red? Por estas cosas.
Todo esto conlleva a que los vehículos traigan consigo equiparada la red. Ok, ¿alguna duda hasta el momento, señores? Le pregunta a los clientes de las agencias y más bien ahí no ningún bajo costo, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente es como todo. Cuando sale el primer sensor de banda ancha, pues sale muy caro. Después viene un segundo más barato. Los chinos lo copian y ya saben lo que pasa después. Todo sigue en un mercado globalizado, todo sigue el mismo comportamiento. Todo sigue el mismo comportamiento. Lo primero que inventan cuesta. Igual que, recuerden que el vehículo afecta toda la economía. Por ejemplo, los conceptos de obsolesidad programada que hablábamos, es igual. Es igual, en el vehículo todo se plantea igual. El primer invento de algún sistema es caro, y este carro tiene esto, cuando usted vea, se le arrima por ahí un coreano y ya cuando vea que... y ya, se desvirtuó. Se hizo algo general. Ok, ¿alguna duda referente al tema? Por lo menos vamos haciendo una introducción un poco rápida partiendo del hecho de que ustedes ya recibieron el curso. Entonces vamos un poquito rápido, pero si ustedes consideran y tienen preguntas, igual. Ok, ¿qué es la sobrecarga tecnológica del vehículo? Bueno, esto obedece más que todo a la serie de unidades de mando. Las unidades de mando han ido aumentando y para nadie es un secreto que ahora hay hasta una unidad de mando para la bomba de gasolina. Y recientemente me contaban que hasta la maquinita de tirar agua ya va a tener ahí una unidad de mando. Entonces, el limpiaparabrisas, se torna un actuador más integrado a la red. ¿Por qué? Porque todo, como le digo, lo quieren, por así decirlo, integrar a la red. ¿Para qué? Para una serie de cosas que vienen desde luces inteligentes, sensores de lluvia, asistentes de parqueo y todo eso. Y todo eso, señores, es tecnología y representa más unidades de mando. Al tener más unidades de mando, usted va creando una red de cables casi incontrolable, que quitan espacio, ¿verdad? Y peso, generan peso. A la hora de meter el escáner y probar es excelente, porque uno va probando. Claro, porque hay pruebas activas con el escáner que le permiten desde el escáner activar. Y dice, bueno, si el escáner lo hace y no lo hace el vehículo, entonces ya ustedes cruzan información. El problema aquí es el equipo, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a formar de equipo? Porque recuerden que, aunque más adelante vamos a hablar de protocolos, no todos los equipos de diagnóstico permiten una interrelación real con toda la red CAN. Eso se los digo porque, bueno, ustedes lo van a ver más adelante en la parte de práctica. Ok, esto que están viendo aquí, por ejemplo, es un vehículo sobrecargado tecnológicamente, en donde ya es imposible manejar el grueso de los arneses, por peso, por espacio. Y, por ejemplo, cuando se hace otro sistema con un solo procesador integrado, más bien es hasta contraproducente. Todas estas arquitecturas que les muestro aquí fueron antes de la aparición de sistemas de red. La red no tomó al vehículo y una vez le invadió, sino que fue invadiendo sectores. Por ejemplo, hay vehículos que primero tuvieron red a nivel de luces, a nivel de algunos tipos de seguridad. Luego la red sigue envolvió todo el vehículo y todo puede ser integrado a una red. Y no solo eso, que es un detalle importante, que permite que nuevas tecnologías se adicionen al vehículo y ya no haya que hacer el costo de la red, porque la red ya está, simplemente es integrar. Aquí ya cuando hablamos de 3 unidades en red, vean que se usa y se disminuye el cableado notablemente cuando hace aparición el tráfico de datos. Recuerden que bus, la palabra bus quiere decir transporte y se usa CAN bus por transporte de datos, LIN bus, BAN bus, LIN, y todas las palabras que tengan por así decirlo, la palabra bus es tráfico o transporte de datos. La palabra bus tiene ese sentido etimológico, es transporte de datos. Pero lo que señala recuerdo es que realmente el concepto de bus era por la cantidad, o sea, ya no es lo mismo, sería un solo viejillo
a un montón de gente en un bus. Sí, claro, porque el bus representa transporte, Cantidad. pero también es el caudal, porque el caudal viene en aumento constante. Por ejemplo, la arquitectura tradicional a nivel de actuadores, dícese luces, pito, bomba de gasolina, era típica a lo que están viendo ahí. Entonces ustedes tenían un ramal con un cierre negativo y el lado de potencia, lo notan aquí el lado de potencia. La manera, como les decía, era típico de que si usted hacía un cierre a tierra, porque activaba algo, un relé tiraba el 85 o 86 a tierra, el elemento trabajaba y así sucesivamente se le iba dando forma a todo, luces de alta, luces de baja, direccionales, luces de parqueo, pito, todo. Y si hablábamos de inyectores, por ejemplo, o motores, era lo mismo, solenoides, se cierra acá, cierra aquí. ¿Qué es lo que cambia entonces ahora con la connotación de la red? Es muy sencillo, veanlo acá. Se sustituye todo ese cableado, me devuelvo hacia atrás, todo este cableado y todo este poco de interruptores a dos unidades de mando, A y B. A y B. Entonces usted, al tener A y B, une dos cables trenzados, y ya vamos a ver por qué el trenzado y por qué el multitrenzado, y usted tiene el mismo control de los mismos elementos, pero usando una lógica, ya usando un tráfico de datos. Entonces ya por estos cables no viaja, dígame bien, no viaja señales a tierra, sino viajan señales binarias. Y usted puede hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, ¿se eliminaron cables? Claro que sí, pero la red, todo lo que es el tráfico de red, tiene el problema de que, si bien es cierto, puede disminuir cableado y eliminar señales supletorias, que hay muchas en el vehículo o había muchas. El problema es que va sumando ¿qué? Que aumenta unidades de mando. Entonces se gana aquí y se pierde allá, porque no existe la fórmula perfecta. Y lógicamente se disminuye el cable, pero se van ganando unidades de mando. ¿Cuántas unidades de mando tenían aquí, perdón? Nada. ¿Y aquí cuánto tienen? 2 unidades de mando. La famosa caja inteligente, estamos hablando de la BCI, BCM, Honda le llama Miku, ¿cómo le llama? Mitsubishi, ETAX. Estas cajas inteligentes o gestores de energía, como lo llaman los textos, son ni más ni menos la aplicación de esto que están viendo acá. Es lo mismo. Usted consigue ya una caja gestora de energía, una caja inteligente, donde acuñan relevadores y relé. Y pasa el bendito problema que les contaba con las fallas de los fusibles, que tradicionalmente ustedes los probaban, positivo aquí, positivo acá, el fusible estaba bueno, ahora usted positivo acá y el fusible está quemado. Esto sucede porque ellos, el pedestal donde están es una unidad de proceso, es una unidad de mando, entonces ya su condición cambia. Siguen cumpliendo la función tradicional para que fueron hechos, que son protección, pero la manera de probarlas cambia. Ok, entonces estamos entendiendo lo que está sucediendo con los famosos cierres a tierra. ¿Alguna duda, señores? Vamos entendiendo ahí, los voy llevando hacia la parte, digamos, de la explicación de cómo se estructura la red y las características que tiene. ¿Tienen alguna duda? Seguimos. Ok, estamos aquí. Por ejemplo, esto ya es una red bastante moderna y vean ustedes que dentro de un mismo vehículo, oigan bien lo que les voy a decir porque va a entrar en el examen, cohabitan diferentes redes que trabajan a diferentes velocidades, de un cable, de 2 cables, y que trabajan en sistemas totalmente diferentes.
por ejemplo, aquí, si ustedes notan, tenemos la red de infotenimiento, la red de tracción, la red de confort, tenemos un lean bus, tenemos un CAN bus y tenemos un tráfico de diagnóstico, cable 7, que era el PIN. ¿Cuál, señores? Cable 7, ¿qué número de PIN es? Cable 7. Cable K, eso es, está mal dicho. Es, la línea K es el PIN 7 del conector J1962-F. ¿Se acuerdan? Que es el que se queda en el vehículo, porque ustedes le meten el N, que es J19-M, que se queda en el escáner. Ahí es donde ustedes nos hablan de ABCD, que es, digamos, que puede ser en anillo. No, todavía no hemos llegado a eso, ya casi vamos a llegar a eso. Lo que quiero es que observen cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tráficos de datos cohabitan en un mismo vehículo, con diferentes velocidades, con diferentes características. Unos de una velocidad más alta, otros de una velocidad más baja. Unos atienden lo que es seguridad activa, otros atienden lo que es seguridad pasiva, otros atienden tracción, otros atienden confort, y vean ustedes cómo se llegó hasta este nivel. Por ejemplo, vean acá el conector J1962, cómo esta información llega de todas para su efectivo diagnóstico al PIN 6 y 14 y el PIN 7, que es la línea K. Ok, perfecto. Pero la línea K no era la masa. No, masa es 5 digital y 4 chasis. Y el 15 es la línea L, que a veces se utiliza también para ciertos tipos de comunicación americana, que también vamos a dedicar 3 horas a lo que es la comunicación en vehículos americanos, que radicalmente viene siendo lo mismo. Le duele a quien le duele. Ok, por ejemplo, aquí de color café todo lo que tenemos es tracción. Y vean ustedes que en color gris tenemos todo lo que es confort. Cada J que hay acá, cada número pertenece a una unidad de mando. Y si logran ver, hay subsistemas, por ejemplo, esto que está acá, ¿qué dice ahí, señor? Lean. Entonces, Lean, PAN, LAN y cualquiera de esos nombres, todo obedece a lo mismo, señores. Lo que cambia entre uno y otro es la velocidad, si es de 2 líneas, de una línea, si es maestro esclavo, y si pertenece a una clasificación A, B, C o D. ¿Estamos? Ok, ¿alguna duda? Ahora, todo esto que está acá está intercambiando información, no importa que sea la más humilde de todas a la más compleja, como lo es el Buscan, que muy pronto será para los vehículos, para los venideros, por así decirlo, el Flat Drive, que ya hay prototipos, que ya hay vehículos trabajando esta red. Y esto que está acá, todo esto lo que está haciendo es simplemente tráfico de información. ¿Qué es infotenimiento? Infotenimiento es la unión de la palabra información y entretenimiento. Entonces, podemos decir que son de esas palabras nuevas que se van sumándole a la tecnología para describir situaciones así como, por ejemplo, GPS, posicionamiento satelital y todo esto, teléfono, telemática, alarmas por sonido, todo eso es infotenimiento y está bajo esta modalidad, bajo este tipo de red. Ok, detalle importante, siempre en todo lo que es red se tiene que manejar el conocimiento por parte del técnico de 3 cosas fundamentales, señores. Oigan, la forma de la señal, la comprobación a nivel de tensión, resistencia, y lo que es más importante, a quién atiende la red, de dónde trafica, de dónde pasa de un punto A a un punto B. Eso es lo más importante para poder decir que está usted ubicado. ¿Entendieron esos 3 conceptos?
¿Cuál es el título? Voy a ir. 1. La forma de la señal. O sea, ustedes tienen que saber cómo es la señal cuando la comunicación está activa y está en forma buena, o sea, que hay y que está buena. Luego, si pertenece... ¿Cuál era la otra? Se me olvidó. Las mediciones a nivel de tensión, comprobaciones a nivel de tensión y resistencia. Y a quién atiende, sobre qué sistema está ello ubicado. ¿Cómo estamos, muchachos? Ok, ¿alguna duda referente al diagrama? Doctor, ¿eso que dijo sería qué? Eso es, digamos, lo que un técnico debe tener en su haber para poder enfrentar un fallo. Recuerde que aquí el problema, si usted conoce estos 3 elementos básicos que acabo de mencionar y tiene sus buenos diagramas, su buen osciloscopio y su buen escáner, prácticamente usted tiene más o menos un promedio de éxito del 90%. ¿Cuál es el tercero, bro? El sistema ¿A quién atiende? Donde pasa la red, ¿a quién atiende? Sí, ¿a quién atiende? ¿A qué módulo usted está interpretando? Sí, o sea, si ustedes notan, vean que aquí, por ejemplo, J503, J525 y J503, E603, ¿atienden a quién? Entonces ya usted sabe, por un código que le habla a eso, a quién está atendiendo. Recuerden que los sistemas se comunican en tiempo real y, por ejemplo, una falla, pues cualquiera diría, pues puña, ¿cómo infotenimiento tiene que ver con RPM? ¿Me entienden? O con un sensor de velocidad. Pues vamos a ver que a veces, depende de la velocidad, el radio puede bajar de volumen o subir de volumen solo o apagarse. ¿Me entienden? Y eso solo lo puede hacer de una manera, compartiendo datos. No hay otra manera. O sea, solo existe esa manera. Por ejemplo, cuestiones similares ocurren en toda la red. Por ejemplo, el caso que les contaba yo de dejar en algunos vehículos la tapa mal cerrada, la tapa del capo. No acelera el motor. No acelera, lo siente. A mí me pasó con un Peugeot 407 y ese carro le dieron inyectores y todo, como el Baby. Y el carro no aceleraba, no daba buena velocidad, iba dormido. Y era que el sensor de la cerradura del capó se había reventado el cable. Exactamente, y historias así se suman al montón de sucesos misteriosos, entre comillas, ¿verdad? Que pueden hacer que un vehículo sea afectado en una de sus funciones propias de motor Pero o transmisión. interesante cosa que no aparecía como código. Es que eso es lo delicado, porque cualquiera diría, bueno, ahí, el problema es cuando no aparece código, el problema es cuando no aparece código. Pero vean ustedes que cómo ingiere una situación de esas a otros sistemas. ¿Cómo está, señor? Ok, por ejemplo, viendo un poquito más en detalle, vean ustedes aquí a quién está o cómo está instaurada la red. Aquí tenemos, por ejemplo, un Libus y un CAN-bus, atendiendo a qué? Al confort. Vean que tenemos aquí, por ejemplo, en este cajetín, la bocina inteligente, la vigilancia del habitáculo y el sensor de inclinación, depositando sobre una unidad de mando del confort. Y tenemos una unidad de mando en la columna de dirección, atendiendo el volante multifunción. Y una unidad de mando de red a bordo conectada a CAN y también conectada a limpiaparabrisas y sensor de luz de lluvia. Y también tenemos airbag compartiendo. Vean que todo lo que está en azul es unifilar y todo lo que está en café es bifilar. Pero qué diferencia, además de que uno es de un hilo y que el otro es de 2 hilos hay.
La velocidad, muy bien, y los sistemas a que atienden, unos son más prioritarios. Solo el Limbus es una línea. Limbus es una línea. Cambio. CAN, vamos a ver si lo explico. Tiene que agregarle el CAN bus, normalmente, como tradicionalmente, son 2 hilos, ¿verdad? Pero tienen esta particularidad, que son Exacto. plegados, multiplexados. No sé si les queda alguna duda aquí. Ok. Claro, para que usted Nosotros vamos a tener. Tranquilo. No, Entonces el compañero de aquí no hizo el curso que nosotros lo hicimos. ¿quién? Y aquí no recibió el curso de nosotros, de Ah, campo, cuando ya. nosotros lo hicimos. Ok. Sí, ya lo entiendo. Estaba guardado. Ok. Esta emulación, por ejemplo, ya la tienen, no sé si la han visto algunos, describen muy bien algunos de los detalles que se producen en el intercambio de datos, curiosidades que se dan a nivel del intercambio de datos. Por ejemplo, aquí tengo el sensor de rueda. Tengo la rueda, el sensor, la bobina captora y su señal depositándose a la unidad de mando del ABS y del SP. De ahí se vuelca un mensaje a la red, pero esta red que están viendo acá es CAN, o sea que es de 2 hilos. La red vuelca su mensaje. El problema cuando se vuelcan mensajes a la red es que todos los interesados pueden oír lo que se está diciendo, y vamos a ver que por los procesos de priorización o priorización, algunos actúan más rápido que otros. Esto se va a hacer oído por la unidad de mando o la unidad de control electrónico de la caja de cambios automática. También la BSI va a recibir el mensaje, y el módulo de control de motor también lo va a recibir. Siempre va a haber presencia de un traductor. Le llaman gateway o portal de comunicación. Los portales de comunicación son y están presentes en todas las redes, tanto americanas como europeas. Puertas de enlace, portales de transmisión o como le quieran llamar, son simplemente traductores para acumular velocidades e intercambio de datos, de unos que vienen muy lentos a otros que vienen muy rápido. Entonces aquí vamos a poner a funcionar esto, porque el mensaje va a ser transmitido sobre todas estas y va a ser decodificado a una velocidad menor, en donde la forma de la señal y el tipo de comunicación que hay acá ya no va a ser CAN, sino va a ser BAN. Entonces, BAN quiere decir Vehicle Area Network, y LIN quiere decir Local Interconnect Network, ¿sí? Para que vayan haciendo el glosario ahí por si hay alguna duda. Entre los detalles más interesantes es por qué se tiene que pasar un mensaje de velocidad del vehículo hasta, por ejemplo, asientos regulables y hasta cuadro de indicador. O sea, que ya la importancia de un mensaje, como por ejemplo la velocidad del vehículo, ¿verdad?, ya no solamente le va a tocar a una élite, sino que va a ser compartido con otro tipo de red para otra toma de decisiones que se tienen que generar. Bueno, voy a pasarlo aquí.